tenemos que interrumpir. Nos vamos de inmediato a la conferencia de la presidenta del Consejo de Ministros. Desde el gobierno del presidente Sagasti vamos a hacer todo lo necesario para identificar a los responsables y cumplir con nuestras obligaciones de sanción de acuerdo al marco normativo vigente. En segundo lugar, queremos compartir con ustedes que acabamos de culminar un Consejo de Ministros extraordinario precisamente para evaluar los sucesos de estos días, y en esta oportunidad ha participado en el Consejo de Ministros por invitación nuestra el gobernador regional de La Libertad, el señor Manuel Yempén. Y en esta reunión hemos adoptado 3 acuerdos fundamentales. El primero es que el gobernador regional de La Libertad va a continuar comunicándose y va a establecer un diálogo directo con los representantes de los agricultores y en general de las partes que han manifestado, que se están manifestando en las movilizaciones sociales, para generar condiciones favorables para un diálogo entre todos los actores y poder de esta manera restablecer la tranquilidad y paz social. Inmediatamente que el gobernador regional tome contacto con estas personas, con estos representantes, uno de los primeros aspectos que queremos o que nos han planteado garantizar es precisamente el que se puedan establecer las condiciones necesarias para un diálogo. Es decir, que culmine el bloqueo de carreteras, para que en segundo lugar, y este es el segundo acuerdo, desde el Poder Ejecutivo enviemos a una comisión conformada por 3 ministros de Estado para instalar un primer espacio de diálogo y poder identificar una agenda compartida que trabajaremos con todos los actores que conocemos. En esta agenda, en este espacio de diálogo, se invitará a participar no solamente a los representantes de los trabajadores, quienes ya han tomado contacto, reitero, con el gobernador regional y también con nuestra oficina de gestión social y diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, representantes de la CGTP, de La Libertad, de los agricultores, así como también de la Asociación de Exportadores de Chavimochic, representantes de la Iglesia, representantes de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, de las mujeres del agro, entre otros, y en el caso del Ejecutivo, la comisión de alto nivel estará conformada por el ministro de Desarrollo Agrario, el ministro Federico Tenorio, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Javier Palacios, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, la ministra Claudia Cornejo. En tercer lugar, establecida esta agenda de trabajo, en el más breve término se convocará a una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, para lo cual ya el presidente de la República ha hecho las coordinaciones necesarias con el secretario técnico de esta instancia, el señor Max Hernández. El Foro del Acuerdo Nacional será el escenario para debatir en el más breve plazo una agenda con el objetivo de formular lineamientos para el fortalecimiento del sector agrario. Es un momento que consideramos fundamental de retomar el diálogo, de conversar sobre problemas críticos que afectan al agro y encontrar salidas compartidas. Me acompañan esta tarde el ministro de Economía y también el ministro del Interior.
A continuación, le cedo la palabra al señor Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, para que pueda comentarles respecto de algunos otros puntos de esta conferencia de prensa. Señores periodistas, por visitarnos. El Congreso de la República ha aprobado una ley que involucra a trabajadores, a empresarios y al gobierno, y el Ejecutivo debe promulgarlo. Es una ley que, como les decía, involucra a trabajadores, a empresarios y al Estado, y como era de esperarse, es una ley que no ha dejado satisfecho a todo el mundo. Advertíamos en declaraciones anteriores que si esta ley hubiera satisfecho plenamente el interés, por ejemplo, de los trabajadores, hubiera sido un problema, porque una elevación muy fuerte de los salarios, de 50%, como en algún momento se proponía, evidentemente iba a afectar la salud de las empresas. Los trabajadores hubieran festejado por muy poco tiempo y a la larga las empresas no hubieran sido sostenibles, a la larga no hubieran encontrado los trabajadores el trabajo esperado. Igualmente, si la ley hubiese satisfecho plenamente lo que exigían los empresarios, los trabajadores seguirían protestando con mucha más intensidad de lo que ahora lo están haciendo. Pues esta ley es imperfecta, no ha dejado satisfecho a todo el mundo. Sin embargo, creo que el trabajo que ha tenido el Congreso, en coordinación en parte con el Ejecutivo, ha permitido dar una ley imperfecta, pero que soluciona algunos problemas de corto plazo que luego deberán ser complementados con soluciones de largo plazo. Los trabajadores han conseguido, a través de esta ley, una elevación importante de los salarios, de alrededor de 30%, más o menos 279 soles por mes, que podría sonar una elevación muy pequeña, poco significativa, pero en verdad, cuando uno observa a todos los otros sectores, elevaciones de 10, 15, 20% en los salarios, son elevaciones que se consiguen en 10, 15 años. Entonces, una elevación súbita y rápida en los salarios de esta magnitud es una elevación importante. La ley ha conseguido también incorporar una propuesta que el Ministerio de Economía y Finanzas ha sostenido siempre. Las exoneraciones, el apoyo a las empresas, deben ser exoneraciones transitorias, no pueden ser permanentes. En ese sentido, la ley que se ha aprobado en el Congreso permite una gradualidad. El gobierno entiende lo difícil que es este año, lo difícil que va a ser el 2021, por eso que esa disminución de los beneficios tributarios empezará a partir del año 2022 y a partir de 2028 las empresas del sector agroexportador pagarán, como el resto de las empresas, su 29.5%. El gobierno también entiende que esta legislación muy probablemente perjudique a las empresas más pequeñas, menos productivas, menos rentables. Posiblemente el incremento salarial los golpee con mucha fuerza a estas empresas. Por eso que el Ejecutivo ha apoyado la propuesta de que los beneficios tributarios para las empresas más pequeñas se mantengan por más tiempo. Este pago de impuesto a la renta de 15% se va a mantener por 5 años para las empresas pequeñas y después irán elevándose gradualmente. En resumen, el Congreso ha aprobado una ley imperfecta y difícilmente podría ser perfecta porque involucraba a 3 sectores con intereses distintos. El Ejecutivo ha cedido, dando un apoyo tributario a las empresas más pequeñas. Las empresas
evidentemente van a ser menos rentables. Los trabajadores han conseguido elevar sus salarios, posiblemente no en las magnitudes que esperaban, pero nos parece como gobierno que es una ley que puede ser el primer paso para un enfrentamiento más frontal, más comprensivo del tema agrario, que es un tema que este gobierno y los gobiernos que vienen deben resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación tenemos la intervención del ministro del Interior, el doctor José Liche. Gracias, presidenta del Consejo de Ministros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, en principio igual reiterar, como lo ha hecho la presidenta del Consejo de Ministros, nuestro pesar por lo sucedido ayer. Es algo que por supuesto en ningún momento esperamos. Le expresamos desde aquí a las familias de los jóvenes fallecidos, del señor también que ha fallecido, nuestras más sentidas condolencias. Bueno, yo quisiera reiterar un poco lo que a lo largo del día he estado tratando de comunicar a las comunicadoras y a los comunicadores, que es la forma como la Policía Nacional del Perú opera. Durante los días que he estado a cargo del Ministerio del Interior, en diversas oportunidades, en ceremonias u ocasiones en que he tenido entrevistas, he tratado de explicar que la Policía Nacional del Perú es una organización profesional, muy bien organizada, que toma previsiones, que visualiza escenarios y que actúa según planes operativos bastante bien diseñados. La Policía Nacional del Perú, además de actuar dentro del marco de la Constitución y de su ley de la Policía Nacional del Perú, Ley de Organización y Función, o Ley de la Policía Nacional del Perú, también actúa según otras disposiciones o cuerpos normativos que tienen que ver, especialmente en este caso, con los niveles de uso de la fuerza, es decir, cuáles son los niveles permitidos de uso de la fuerza en diversas situaciones en que se encuentra o se puede encontrar la Policía Nacional en el cumplimiento de su misión. Hay un decreto legislativo que regula estas circunstancias, que además tiene un reglamento. Además la policía tiene sus manuales, es decir, la policía no improvisa, no inicia una operación si es que no han desarrollado una orden de operaciones, ¿no? Es lo que se llama como una directiva de operaciones, que viene del comando principal en el caso de una operación como la que hemos visto en Trujillo o la que hemos visto en Ica. Son operaciones grandes que tienen que estar bien diseñadas. Ahí se prevé escenarios, hay trabajo de inteligencia, se conocen los nombres o se precisan los nombres de los responsables en cada una de las etapas del proceso. Es decir, hay un responsable regional, que es el jefe de la región policial o de la macro región policial, hay un jefe operativo, hay jefes zonales, que tienen que cumplir con ciertas reglas específicas. Una de ellas es verificar que los efectivos policiales que participan en estas operaciones no lleven consigo armas letales. Y esto es lo que se ha debido hacer, ¿no? En todos los casos. Parece que esto no ha sido debidamente controlado, está en investigación, y alguien ha utilizado un arma letal que ustedes han visto, pero está en investigación igual. Bueno, ayer, por esa razón, se conformó un equipo especial de trabajo de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú que se trasladó a Trujillo y que está desarrollando una investigación profunda sobre este tema. Ya se ha decidido remover al jefe de la región policial de Trujillo, ¿no? Va a ser cambiado hoy mismo, y algunos otros oficiales que han estado encabezando las operaciones, que se van a definir justamente a propuesta de esta comisión que ha ido a hacer este trabajo de indagación sobre si cada quien ha cumplido con sus obligaciones en el desarrollo de la operación. En estos momentos, en La Libertad, que generalmente son 500 policías en total, hay 1083 policías, es decir, se ha reforzado el número de policías de diferentes especialidades en la región con la finalidad de recuperar el orden interno y sobre todo garantizar la seguridad no solamente de terceros, que es lo más importante, porque nadie en el ejercicio de su derecho de expresión o de protesta tiene por qué afectar los derechos de terceros, pero también la seguridad de quienes salen a protestar, de quienes ejercen su derecho de expresión, de todas y de todos. Esa es la misión de la Policía Nacional.
Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, por lo que ha sucedido. Creemos que no hay que satanizar a toda la Policía Nacional. La mayoría de sus miembros son personas que quieren hacer las cosas bien, son profesionales y técnicos de primer nivel, que tienen familias que también los esperan en sus casas y esperan que regresen sanos y salvos. Es decir, somos ciudadanas y ciudadanos que cumplimos funciones distintas en nuestra sociedad. Pero cuando se comete un error o cuando se mete un acto contra la ley, más aún si es un delito, pues hay que investigar y deslindar responsabilidades y eventualmente aplicar sanciones. Y eso es lo que se llama, lo que hemos venido diciendo, institucionalidad, respetar las competencias y las funciones de los órganos que tienen que cumplir esta misión, que es el caso del Ministerio Público, ¿no? Que inmediatamente han sido avisados. Ahí hemos tenido una coordinación estrecha con la fiscal encargada de la zona y nos ha expresado toda su disposición para que el cuerpo de fiscales actúe rápidamente iniciando las investigaciones a que haya lugar. Entonces el mensaje es: hay mucho por hacer en el Ministerio del Interior, mucho por hacer en la Policía Nacional, ¿no? Hay problemas, me parece que alguna vez los hemos subestimado, no solamente en el caso de este gobierno, sino de los gobiernos también anteriores. Venimos arrastrando esta situación después de mucho tiempo. El mensaje es que finalmente esa transformación, porque los ministros, digamos, son pasajeros, esa transformación tiene que estar a cargo de la Policía Nacional, cuyos comandos son permanentes en ella y deberían, ya existen las bases para ello. Está el Plan Mariano Santos 30, que lo estamos utilizando como base para el trabajo de la comisión que hemos constituido para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional, que es algo que les dejamos a ellos para que continúen adelante con este trabajo y por fin, digamos, avancen hacia niveles de fortalecimiento y modernización de la institución que permitan que el país tenga la Policía Nacional que merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas de los medios presentes. Empezamos con TV Perú, por favor. Ministros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eric Guerrero de TV Perú. Tanto a la ministra... Según las primeras investigaciones y declaraciones, ya se sabe quién dio la orden para que se utilizaran gestaciones. La policía no debería estar utilizando estas armas. Justamente ese es el trabajo que está realizando el grupo, el equipo que hemos enviado ayer, ¿no? Que apenas tengamos el informe, pues lo compartiremos, ¿sí? Sí, yo no tengo en este momento la información exacta. Queremos que sea un estudio muy cuidadoso, cuanto antes, muy rápidamente. Y le he dicho a los funcionarios del Ministerio del Interior que no voy a dar nombre alguno si es que no tengo ese nombre por escrito y con una firma. Es decir, quiero una seguridad de ese tipo para no equivocarme, digamos, o no errar, ¿no? De referirme a una persona que podría ser inocente o no responsable de algo que contra la ley. Muchas gracias. Pasamos a RPP. Buenas tardes, ministros. Mariano Calvera de RPP. Permítanme insistirles con la pregunta, porque no es la primera vez que un incidente como este involucra un mal proceder aparentemente de la Policía Nacional. El presidente Sagasti ha sido muy claro en su comunicación vía Twitter que se va a sancionar a los policías que desacataron esta prohibición del uso de armas de fuego. ¿Cuántos son los policías que están involucrados en esto? ¿Y cuál va a ser el accionar de la policía a partir de ahora? Temprano hemos escuchado al el gobernador regional de La Libertad muy preocupado porque esa parte del país se ha convertido en tierra de nadie. Y finalmente, si esto va a tener un costo político, el ministro Eliche se va a mantener en el cargo. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta y solamente para reiterar una vez más que cualquier incidente con uso de armas no autorizadas no es una directiva ni ha sido una decisión de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Por eso se están realizando las investigaciones que ha señalado el ministro del Interior y somos los primeros interesados en que se identifique claramente las responsabilidades y se individualicen. Eso como una afirmación que quiero que quede muy clara. En segundo lugar,
el señor José Elliche, que es el ministro del Interior, desde el momento que ha asumido el cargo, lo ha hecho con gran responsabilidad y con gran sentido de querer impulsar cambios sustantivos que lamentablemente en un periodo tan corto como es el gobierno de transición no vamos a poder realizar, y lo hemos dicho desde el primer momento. Somos un gobierno de transición y de emergencia. Vamos a avanzar, sí, en una ruta para producir estos cambios. En consecuencia, mal haríamos ahora, en un contexto de crisis, en pensar en continuar dejando a nuestras instituciones sin un liderazgo como el de una persona profesional, democrática y comprometida con los valores democráticos como es el señor José Elliche. Respecto de no uso de los manuales de repente. Sí, yo quisiera un poco enfatizar en lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, que la policía no puede utilizar, está prohibida de utilizar armas letales en estas situaciones. Hay, sí, instrumentos que utiliza la policía. La policía básicamente en este tipo de intervenciones lo que tiene es unos chalecos, un casco, un escudo y una vara. Si las cosas se complican, puede utilizar, por ejemplo, gases irritantes y eventualmente balas de goma. Que si la policía puede usar armas letales en algún momento, la ley autoriza que utilice armas letales, pero eso sería en un extremo. Digamos que la policía sea atacada, ¿no?, con escopetas, con ametralladoras, con pistolas, con revólveres, ¿no?, o que sea cercada de modo tal que peligre la vida de los agentes policiales. En ese caso sí, podría estar autorizada a utilizar armas letales. Pero, ojo, la utilización de armas letales tiene que haber una orden inmediata del jefe de la zona, del jefe que está en el punto mismo de la intervención. Es decir, no es que el policía de manera discrecional utilice el arma, la toma y dispara. Todo esto está regulado, pero perfectamente regulado. Y estos son estándares internacionales, porque se habla, el otro día escuchaba que nuestra policía debe alcanzar estándares internacionales. Si ustedes revisan las intervenciones en este tipo de situaciones de la policía de otros países, de los países más desarrollados, van a ver que es casi exactamente lo mismo. Esos son estándares internacionales. Y esto está regulado por ley. La policía va utilizando una y otro tipo de instrumentos o armas según el grado de peligrosidad, el grado de complejidad de la intervención. Pero no puede decidir ningún policía, ¿no?, por su sola decisión, utilizar un arma de fuego o un arma letal. Muchas gracias, ministro. Vamos con América TV. Sí, ministros, buenas tardes. Quería incidir un poco en la parte operativa de la policía. Ya hemos escuchado a varios ministros que han manifestado que los agentes operan en base a un manual de funciones, un manual operativo en el terreno. Pero ¿qué es lo que está faltando en la preparación de la policía en todo caso? Porque es una situación que se repite. Y ya lo vimos en el mes de noviembre, justamente acá en Lima, ahora es en el interior del país. ¿Qué está faltando en la policía como parte de preparación para que ellos puedan cumplir bien sus manuales, pero después la realidad dice otra cosa, porque termina en heridos o en víctimas? Bueno, yo pienso que lo que se necesita son manuales más amigables y un intenso trabajo de capacitación. Ocurre en la policía, hay cursos, ¿no?, sobre derechos humanos, sobre gradación en el uso de armamento, etcétera, ¿no? Pero bueno, no siempre llegan a todos. Es decir, lo que acaba de suceder no puede ser imputado a toda la Policía Nacional, ¿no? La mayoría de policías hacen bien su trabajo, quieren hacer bien su trabajo. ¿No? Puede haber errores, por supuesto, hay que corregirlos, pero hay que intensificar el trabajo de capacitación en esta materia. Por ejemplo, vamos a tener en 1 o 2 meses un simulador que es una donación que va a permitir que la policía practique, digamos, diversas situaciones que tienen que ver con justamente los grados, ¿no?, de evolución para el uso de diferentes tipos de instrumentos o armamentos en cualquier situación en la que deba participar cumpliendo su misión. Muchas gracias. Es el turno de Latina. No voy a hacer pregunta. Exitosa. Sí.
Es directamente para la ministra. Ya y desde el Congreso ha llegado una citación, una moción para citarle a usted y al ministro del Interior frente a todo lo que ha sucedido. Recordemos que 2 muertes afectaron directamente el anterior gobierno de transición del señor Merino y lo obligaron a que renunciara. En este caso ya hay una citación del Congreso. ¿Cuál va a ser la posición frente a lo que se pueda determinar en las próximas semanas respecto a este tema? Y abro precisamente a las 3 muertes. Bueno, el Congreso tiene la potestad de citar a los ministros y nosotros la obligación de concurrir a dar cuenta de los actos del Ejecutivo, de las situaciones que se han presentado, así que tan pronto recibamos la citación vamos a acudir y presentar, exponer los hechos que nos está demandando el Congreso. La información que está toda a la disposición del Ejecutivo, evidentemente, no solamente la ponemos a disposición del Congreso de la República, sino de toda la ciudadanía. Y una forma de ir rindiendo cuentas de lo que va pasando y de las acciones que vamos adoptando, también es esta comunicación que tenemos con ustedes, con la prensa. Así que apenas nos citen, nosotros concurriremos con el ministro para participar en esta sesión del Congreso. Muchas gracias. Damos entonces por concluida la conferencia de prensa de hoy. Conferencia de prensa encabezada por la presidenta del gracias. Consejo de Ministros.